nube. Néstor, ¿quién es Jack the Piper? The Ripper. Jack ¿No sabés quién es matador. Jack the Ripper, corazón? El destripador. No, Jack el Destripador, loco. Jack el Destripador. no. Que venga. Que todavía supuestamente no se sabe quién fue Jack el Destripador, así que por ahí capaz que fue Néstor y estaban hablando. Claro. Bueno, jovencitos, la historia es la siguiente. Nosotros ya lo habíamos visto, vamos a repasar un poquitito, que vimos en calorimetría, vimos que Q era igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. También vimos que Q es igual a la masa por el calor latente. ¿Sí? Eso es lo que vimos en la parte de calorimetría. Esto se aplica para sólidos y líquidos. ¿Por qué solo para sólidos y líquidos? Porque tienen la característica que son poco, en el caso de los líquidos, poco compresibles, o sea, se los puede comprimir muy pocos, y el sólido es incompresible, o sea, no lo podés comprimir. O si lo comprimís es demasiado poquito. ¿Sí? Entonces, yo no nombré el tema de gases. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el cálculo del calor en gases. Que ya algo de esto yo ya en alguna clase lo he dicho antes de las vacaciones, pero vamos a repasarlo para tenerlo en cuenta. Cálculo de gases, del calor en gases. Se puede dar de dos maneras. Se puede dar a presión constante y a volumen constante. ¿Sí? Entonces, recordemos que los gases tenían tres leyes que habíamos visto el año pasado, los gases ideales, que era a presión constante, a volumen constante y a temperatura constante. Bueno, justamente ahora lo que vamos a unir es todo eso que vimos el año pasado aplicado a la termodinámica. ¿Ok? Entonces, cálculo de calor en gases va a tener una formulita que va a ser Q es igual a la masa o la cantidad de moles, es indistinto, multiplicado por un calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Y a volumen constante, el calor va a ser igual a la masa o cantidad de moles multiplicado por un calor específico a presión constante multiplicado por la variación de temperatura. Entonces, Cp es el calor específico a presión constante Cv es el calor específico a volumen constante. Va a tener, nosotros vamos a ver que el Cp y el Cv de un gas va a tener que ver de acuerdo a la fórmula que tengan. Entonces... No se te escucha, Néstor. ¿Puede ser? ¿No se me escucha? No, sí se escucha, ¿eh? Debe ser Ernie. Yo te escucho fuerte y claro, Néstor, ¿eh? Yo también, ¿eh? Bueno, esa vocecita creo que es la de Mateo Martino, me parece, ¿no?
¿Puede ser? ¿O estoy totalmente borracho? Borracho, borracho. Estoy borracho. Bueno, no, ese No, sos Néstor, vos, yo no Mesole, hablé. ese ya te conozco, pero el que dijo eso, ¿cómo es yo te escucho fuerte y claro. Yo no hablé, Néstor. Bueno, El que dijo eso fui Era yo, Néstor. Fede. bueno, está bien, listo, Está está bien. borracho, Néstor. Está borracho. Escuchame, Estos Néstor, audios, perdón. Estaba copiando. ¿Qué era En vez de el boludo, CP? tomate cerveza, ¿Calor Néstor. específico calor de qué? específico a presión constante. Ah, listo. Y el CB es calor específico a volumen constante. Y vamos a tener que ver si es un gas monoatómico, ¿qué quiere decir esto? Si por ejemplo es helio, si por ejemplo es neón, si por ejemplo es argón, ¿sí? Tiene un solo átomo en su fórmula. O si es un gas diatómico, como por ejemplo puede ser el oxígeno, como por ejemplo puede ser el hidrógeno o el nitrógeno. Eso es un gas diatómico. El monóxido de carbono también puede entrar dentro de esta clasificación. Va a tener un valor cada uno de Cp y un valor de Cb. Para un gas monoatómico, vamos a tener que el valor de Cb es 3/2 de la constante de los gases. R es la constante de los gases. Para un gas diatómico, Cb va a valer 5/2 de la constante de los gases. Néstor, Sí. ¿podés escribir abajo lo que es R? Sí, no, ahora lo voy a aclarar, quédate tranquilo porque tengo que hacer una equivalencia con algo, así que quédate tranquilo que eso está planeado dárselos. Dale. 5/2 de R vale Cp como gas monoatómico y 7/2 de R es lo que vale Cp para un gas diatómico. Respondiendo al pedido ahí de Tomás, lo que vamos a tener, recuerden que esto está siendo grabado, así que si hay algo que les falta, no se asusten, lo pueden ver en el video en otro momento. R es la constante de los gases, siendo R 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Pero, y esto creo que se los comenté el año pasado cuando vimos química, también se puede escribir como 8,314 Joule sobre Kelvin por mol. Dependiendo del tipo de ejercicio, dependiendo de las unidades que usemos en el ejercicio, vamos a usar litro por atmósfera o Joule, ¿sí? Y si observamos, podemos decir que 0,082 litros por atmósferas es
8,314 Joule. Entonces, 1 litro por atmósfera, ¿cuántos Joule serán? Estamos haciendo una equivalencia. Entonces tenemos 8.314 dividido 0.082. Esto nos va a dar 101,4 Joule. Entonces podemos decir que 1 litro por atmósfera va a ser igual a 101,4 Joule. Y también, si recordamos que creo que se los dije la semana pasada, una caloría es 4,18 Joule. Y ahí tienen todas las equivalencias de las unidades que vamos a usar para calor, para trabajo y para variación de energía interna. Y recordemos, de acuerdo a lo de la clase pasada, que el primer principio de la termodinámica nos decía que calor era igual a la variación de energía interna más el trabajo. Bueno, si quieren sacarle una fotito, sáquenle una fotito, porque voy a compartir una pantalla con un ejercicio que preparé para Néstor, ustedes. Sí. ¿listo viste esta nueva materia que dijiste? O no sé, no sé si No, materia. es un proyecto. El Es un proyecto. proyecto, no es una nueva materia. Es un ¿Va proyecto. a haber evaluación? Ah, bueno, no sé. No tengo ni la más pálida idea de cómo se va a hacer. Eso Ok. lo tenemos que decidir cuando yo tenga todo, o yo o Alejandra les van a comentar. Obviamente que esto, preguntarle a Alejandra no se lo pregunten, porque supuestamente yo no se los quiero contar. Yo se los estoy contando, ¿para qué? Para que tengan en cuenta todo lo que estoy dando, porque en química, lo único que van a tener que hacer es un cambio de palabras para poder entender lo que les va a explicar ella. ¿Está? Es Dale, eso perfecto. nada más. Por ejemplo, yo hoy les dije que existe un calor a presión constante. Un calor a presión constante. Y les dije cómo se calcula en termodinámica o en termoquímica. ¿Sí? Que esto es en física. Van a ver que Alejandra les va a hablar que este calor a presión constante recibe el nombre de delta H. Eso se lo va a decir ella. Y para ella, esto es en química, va a recibir el nombre de entalpía. ¿Sí? Eso va a recibir el nombre de entalpía. Cuando vayan a escribir el primer principio de la termodinámica en química, en vez de Q, lo que van a escribir es delta H. ¿Ok? Van a ver que eso es lo que les va a explicar ella. ¿Está? Entonces, por lo menos ustedes tienen que saber qué es Q a presión constante. Es un calor en el cual el proceso que ocurre es a presión constante. No cambia la presión. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber para química. Y esto se aplica para reacciones químicas. Bueno, voy a compartir una pantallita en el cual quiero que le saquen una toma de pantalla
de ustedes. Comienza la transmisión. 3, 2, 1, ¡vamos! ¿Dónde estás? Fotos, fotos, fotos. Al lunes. Imágenes para videos, clases, acá está. Bien, hagan una captura de pantalla de esto. Igual va a estar en el video grabado. Y mientras ustedes hacen la captura, yo lo que voy a hacer es leer un poco lo que dice el enunciado. Y dice, un cilindro como el indicado en la figura contiene 3 moles de oxígeno 2. 3 moles de oxígeno 2. A presión de 1 atmósfera y temperatura de 20 grados centígrados. 1 atmósfera y 20 grados centígrados. La presión exterior es la atmosférica. Calcular el calor requerido para elevar la temperatura del oxígeno 2 hasta 26 grados centígrados. 26 grados centígrados. Si la tapa está trabada, y ve si la tapa puede desplazarse sin rozamiento y la expansión es suficientemente lenta como para que el gas se mantenga a presión constante. Bueno, ese es el ejercicio. Entonces, primero es con la tapa trabada. Volvemos al Zoom. Detener transmisión. Ahí estamos. Bueno, yo lo que hice fue copiar los datos del ejercicio en azul. ¿Sí? Copiar los datos del ejercicio en azul, en el cual vamos a tener que pasar los 20 grados centígrados a Kelvin, o sea, sumarle 273. 293 Kelvin. Y a los 26, sumarle 273, 299 Kelvin. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que el oxígeno 2 es un gas diatómico. Si es un gas diatómico, habíamos dicho que Cb es 5 medios de R y Cp es 7 medios de R. ¿Ok? Luego tenemos 3 moles, suficiente. Y ahora viene el análisis del ejercicio. Si ustedes tienen un recipiente que tiene una tapa, y esa tapa está trabada, y yo eso lo caliento. La pregunta sería, ¿está a volumen constante o está a presión constante? Presión. No. Sí, a presión, porque el volumen va a cambiar cuando se calienta. Ah, sí, si vos tenés algo No. trabado, si vos tenés trabada la tapa, ¿va a aumentar el volumen? No, dije va a cambiar, no dije va a aumentar. Tipo, no va a ser el cambiar, mismo. pero vos tenés un gas acá adentro, que el gas ocupa todo el recipiente. Ah, bueno. O sea, vos Entonces, tenés, qué sé yo. vos tenés una botellita vacía, obviamente, ¿no? Tenés una botella vacía. El aire está todo ocupando todo el recipiente, el aire que está acá adentro. ¿Sí? Si yo lo tapo, sigue estando el aire ahí adentro, lo caliento y ¿qué pasa? Va a seguir estando adentro ese aire que está ahí adentro y no se va a escapar. Por lo tanto, ¿el volumen cómo es? Constante. Constante. Exactamente. Con la tapa trabada, esto es volumen constante. Esto sería en el punto A. Entonces, nosotros lo que tenemos que calcular es el calor a volumen constante en el punto A. ¿Que va a ser igual a qué? Va a ser igual a N por Cb por temperatura final
menos ¿Qué temperatura. era N? N cantidad de moles o M. ¿Te acordás que lo había escrito por acá? Sí, sí, por eso, pero había escrito M N es o N. cantidad de moles. Como a mí me dan el número de moles, la cantidad de ¿Y moles. M que es masa o también cantidad de moles? M es masa, exactamente. M es masa. ¿Sí? Pero acordate que R es, la unidad puede ser litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Acá tenés mol. O joule sobre Kelvin por mol. Acá tenés mol. Si te hubiera dado la masa, el año pasado les enseñé que para sacar la cantidad de moles, lo que tenían que hacer era masa sobre masa molar. Pueden sacar con la masa y la masa molar de la sustancia, sacan la cantidad de moles. Es lo mismo, ¿sí? Es una aplicación de lo que vimos el año pasado, pero llevado a la física. Bueno, lo que tienen que hacer ahora es reemplazar 3 mol multiplicado por CB, que es 5 medios de R, o sea, 5 medios por 8,314 Joule sobre Kelvin por mol, multiplicado por la temperatura final, que son 299 Kelvin, menos 293 Kelvin. Pregunta. R. ¿Dónde dice el dato que es 8,314? Lo había escrito acá, Tomás. Lo Ah. había escrito por acá, anteriormente. Antes, listo. R, sí, había dicho. Acá, perdón, estaba en color verde. Sí, estaba en color verde. ¿Que R siempre vale eso? Exactamente. R es una Listo. constante, la constante de los gases. Lo que antes Perfecto. era 0,082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol, que sería la constante acá va a ser 8,314. Dependiendo. No, pensé que podía de las cambiar el unidades valor, por eso, en todos los Exactamente, cambió el valor, que el año pasado se lo había comentado, obviamente que se lo tiré así en el aire, no es que lo tenían que saber. Bueno, esto va a ser 3 por 5 medios es 2,5, por 8,314 por 2,99 menos 2,93 es 6, por 6. Y esto me da 374. El mol con el mol se me va, el Kelvin con los 2 Kelvin se me va, y esto me va a dar Joule. Ese es el valor del calor a volumen constante. Luego, en el punto B, lo que me pide es calcular el calor si la tapa se destraba y asciende tan lentamente que permita que la presión sea constante. ¿Sí? O sea, directamente me está diciendo, en definitiva, calcula el calor a presión constante. Varía el volumen, o sea, ahora vas a tener el recipiente con la tapa, que lo vas a calentar, y la tapa asciende, por lo tanto, la presión va a ser constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular nosotros? Nosotros vamos a calcular cuánto vale ese calor a presión constante. Y vamos a decir que QP va a ser igual a N por Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, 3 mol por 3 medios de 8,314 Joule sobre Kelvin por mol, multiplicado por 299 Kelvin
menos 293 Kelvin. Y esto nos va a dar, tenemos 3 por 1.5 por 8.314 por 6. 224 mol con mol se va, Kelvin con Kelvin se va y me va a dar Joule. Eso sería el calor a presión constante y volumen constante. Ese sería el punto B. Néstor, Sí, una pregunta. ¿Por qué pusiste 3 sobre 2? O sea, 3 medios. porque fíjate, no, perdón. 7 medios. Me equivoqué yo, perdón. Entonces lo voy a tener que hacer de nuevo. Gracias, me hiciste avivar. 3 por 3.5 por 8.314 por 6. 524. Acá hay que cambiar y poner 524. 524. Bien, ahí tenemos este ejercicio. Ahora lo que vamos a ver es cálculo del trabajo y vamos a poner primero a presión constante. Y si recordamos un poquitito, presión constante recibiría el nombre de isobárico. ¿Tenés un resfrío, chabón? ¿Qué te pasó? ¿Qué estuviste tomando? Ah, sí, Estás recongestionado. demasiado. Bueno, sí, demasiado, exactamente. Presión constante. Vamos a hacer un gráfico en el cual vamos a poner presión y volumen. Si la presión es constante, nosotros vamos a tener este tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque la presión es constante, vale siempre lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a calcular el trabajo? De la misma manera que calculábamos el trabajo el año pasado cuando teníamos un gráfico, que es calcular el área. El área va a ser igual al trabajo. Es de la misma manera. Bueno, si llegan a haber integrales, a ustedes les van a enseñar cómo calcular esta área usando integrales. ¿Sí? En vez de usar el cálculo geométrico. Integrales lo que te hace es calcular el área debajo de una gráfica. Entonces, lo que haría matemática es enseñarles cómo calcular esta área, ¿sí? Usando integrales. Eso es lo que, a eso va a apuntar el tema del proyecto, aparte de algo de vida cotidiana, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros sí sabemos que el trabajo ahora va a ser a presión constante, va a ser igual a la base por la altura, base por la altura. Si yo tengo un volumen inicial y tengo un volumen final acá, en estos dos puntos, puedo decir que el trabajo a presión constante va a ser igual. La altura es la presión. No, perdón.
La altura, sí, va a ser la presión, dije bien. La altura va a ser la presión. Y la base va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Volumen final menos volumen inicial. Por lo tanto, el trabajo a presión constante va a ser igual a P por delta V. V a volumen constante. Y esto recibió el nombre de isocórico. Bien, a volumen constante vamos a tener nuevamente nuestro gráfico de presión y volumen. Y si es volumen constante voy a tener un valor de volumen y voy a tener una gráfica para arriba, una línea. ¿Sí? ¿Qué área va a tener una línea? 0. Entonces, el área es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo a volumen constante va a valer 0. Y por último, el tercero va a ser a temperatura constante. Y a temperatura constante esto va a ser isotérmico. Isotérmico. Bueno, si esto tómenlo como un decreto, la gráfica que van a tener en un gráfico de presión en función del volumen va a ser de este estilo. Eso va a recibir el nombre de isoterma. Isoterma. Tómenlo como un decreto porque eso se los tiene que explicar matemática. ¿Está? Así que nosotros dijimos que el trabajo va a ser el área que yo tenga debajo de la gráfica. ¿Sí? Va a tener ese estilo de gráfico. Entonces, para nosotros, yo ya les voy a dar la formulita directamente, el trabajo a temperatura constante o isotérmico va a ser igual a N por R por T multiplicado por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Siendo R, recuerden, igual a 8,314 Joule sobre Kelvin por mol,
o 0,082 litros por atmósferas sobre Kelvin por mol. La temperatura es la de la isoterma. ¿Cómo la van a calcular? Si tienen que calcular la temperatura, con P por B es igual a N por R por T. Néstor, una pregunta. T. ¿Qué ahí al lado de N por R por T, qué dice LN? Sí, logaritmo natural o logaritmo neperiano. Ustedes seguramente deben haber visto el logaritmo y deben haber visto esto con valor, qué sé yo, Okay. logaritmo de base 10, log en base E, eso es logaritmo neperiano. Igual está en la calculadora, así que no se asusten con esto. ¿Sí? Esto es más informativo que otra cosa. Bueno, para ir terminando, lo que vamos a hacer es un ejercicio cortito que tengo ahí preparado y vamos a... El ejercicio no lo pide, pero sí le va a convenir graficar lo que está diciendo ahí. ¿Está? Y ahí sí vamos a poder calcular todo lo que nos pide el ejercicio, que es cortito, no es muy largo. Así que voy a volver a compartir la pantalla. 3, 2, 1, action. Es este, si no me equivoco, un gas absorbe. Ahí lo tienen. Un gas absorbe 20 kilocalorías. Entonces, vamos a borrar esto. Sé que ustedes no me están viendo. Así que me puedo estar sacando un moco y no se dan cuenta. Néstor, un segundo, ¿podés no borrar lo último y apuntar? Porque Sí, se no, me va lo último no lo voy a borrar. Quédate tranquilo que no lo... Pues se me va el zoom, se me traba todo, no sé qué. Se te va el zoom. Sí, por el wifi, se me va sola. A la mierda. 20 kilocalorías. Kilocalorías. ¿Sí? 20 kilocalorías. Absorbe 20 kilocalorías y se expande contra una presión de 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas de presión. Desde un volumen de 5 litros hasta triplicar su volumen. Desde 5 litros y si triplico el volumen me voy hasta 15 litros. Hay que calcular la variación de energía interna. Bueno, vuelvo a la pantalla de Zoom. Ahí estamos. Bueno, la situación es esta. Yo tengo un sistema que absorbe 20 kilocalorías. Y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, perdón, que tuvimos presencial, el calor cuando se absorbe es positivo. Si se hace trabajo, el trabajo es positivo. ¿Ok? El problema que tenemos acá es que tenemos un quilombo de unidades, ¿sí? Un despelote de unidades. ¿Por qué? Porque primero y principal, o trabajo con calorías, o trabajo con joule, o trabajo con litro por atmósferas. ¿Sí? Y acá tengo atmósferas y litros. Por lo tanto, o a este resultado lo paso a kilocalorías, o a este resultado lo paso a joule, o este resultado, o esto lo paso a joule y luego a litro por atmósferas. O sea, tengo un despelote de unidades. Sugerencia, voy a pasar esto a
joule, y luego eso lo voy a pasar a litro por atmósferas. ¿Ok? Entonces, 20, recordemos que una caloría son 4,18 joule, y habíamos dicho que 1 litro por atmósfera era 101,3 joule. Entonces, 20 kilocalorías son 20.000 calorías. 20 kilocalorías son 20.000 calorías. Lo voy a multiplicar por joule y lo voy a dividir por calorías. Luego, al joule lo voy a pasar dividiendo y lo voy a multiplicar por litro por atmósfera. Y digo, una caloría, 4,18 joules. Si quieren hacerlo con regla de 3, lo pueden hacer con regla de 3 también. 1 litro por atmósfera son 101,3 joules. Caloría con caloría se me va, joule con joule se me va, y esto me va a terminar dando, 20.000 multiplicado por 4,18 y el resultado lo divido por 101,3. 825 litros por atmósferas. Eso es lo que vale Q. Eso es lo que vale Q. Entonces, ya tenemos cuánto vale Q. Ahora tenemos que calcular el trabajo. ¿Y por qué les digo que lo grafiquen? Porque de esa manera van a poder determinar si es a presión constante, a temperatura constante o a volumen constante. Y el gráfico sería el siguiente. Si yo tengo la presión y tengo el volumen, la presión la voy a tener en atmósferas. El volumen lo voy a tener en litros. Me dice que se va desde 5 litros hasta 15 litros, se expande 5 litros, 15 litros. Y la presión es de 1,2 atmósferas. 1,2 y 1,2. Por lo tanto, esa es la gráfica que vamos a tener en ese ejercicio. Por lo tanto, si esto es a presión constante, vamos a decir que el trabajo a presión constante va a ser igual a la presión por la variación de volumen. O sea, 1,2 atmósferas multiplicado por 15 litros menos 5 litros. Y esto es 10 litros. O sea que el trabajo a presión constante va a ser igual a 12 atmósferas por litro. Pero el ejercicio me estaba pidiendo variación de entropía. Para eso lo que vamos a usar es el primer principio de la termodinámica, que dice que Q es igual a delta U más L. Por lo tanto, delta U va a ser igual a Q menos L. Delta U... Néstor, un segundo. Sí. ¿Qué significaba PCTE? Porque son muchas letras, ya me confundo. ¿Dónde, campeón? PC. Ahí en el gráfico, la línea esta en 1,2. Ah, esto es presión constante. Ah, Presión listo. constante. ¿Sí? Delta U va a ser igual a
825 litros por atmósferas menos 12 litros por atmósferas. Por lo tanto, delta U va a ser igual a 813 litros por atmósferas. Y la clase pasada que tuvimos presencial, cuando nos daba delta U positiva, nos decía de que si delta U era positiva, esto era porque aumentaba la temperatura. Bueno, la historia es la siguiente. Ya les dije que voy a mandarles la clase de la semana pasada con ejercicios un poquito más complicados que esto, un poquito más complicado. Una vez que les mande eso, les voy a mandar la primera actividad que van a tener, que va a ser, tiene que ver con el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Es aplicar todo esto, van a ser ejercicios muy parecidos a los que vimos, más los que van a ver, ¿sí? Así que no se asusten, van a ser muy simples. Simples, bueno, van a tener que hacer estas cosas, obviamente, más lo que les voy a mostrar en el otro video. Y ahí les voy a mandar la primera actividad, que van a ser pocos ejercicios. No sé cuánto porque todavía no la preparé. ¿Ok? Tengo que grabar 4 videos para YouTube sobre esto también, así que lo que pasa es que estoy un poquito atrasado con el tema del canal, así que, pero los voy a grabar. Sí, señor. Después de las vacaciones vos no mandaste ninguna tarea, ¿no? Esta es la primera que mandó, ¿no? No. Ok. No hay ninguna tarea. La primera tarea va a ser esta que van a tener ahora. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, vuelvo a repetir, voy a grabar la clase esa, la voy a poner tanto en el Classroom como la voy a poner en Chamilo. Esta también voy a hacer lo mismo. Me gustaría que los que no se agregaron a Classroom lo hagan, ¿sí? Porque estoy volcando todo en Classroom y en Chamilo estoy poniendo algunas cositas. ¿Está? Así que si pueden, por favor, agregarse al Classroom, sería genial. ¿Ok? La tarea también la voy a mandar en uno y en otro. Si me la pueden mandar por Classroom sería un golazo, porque para mí es mejor, porque así lo tengo todo en mi computadora automáticamente. Todos los trabajitos de ustedes los tengo en la computadora. Así que si lo pueden hacer, mejor todavía. La semana que viene, como no vamos a tener clase, lo que voy a hacer es avanzar un poquito más, ¿sí? ¿Avanzar un poquito más en qué? En lo que sería trabajar con estos mismos tipos de ejercicios, pero un poquito más complicados. Eso ya vendría para una actividad número 2, ¿sí? Que tiene que ver con los ciclos. Pero Néstor, esto es re difícil, lo vas a poner más complicado todavía. Y bueno, Nero, ¿qué quiere que haga? Pero déjalo así. No, papito. Vas a ver que no es tan difícil. Un poquito más complicado es nada más. Dije un poquito, no dije. No, pero eso es re complicado. O sea, esto no es tan fácil. No, ya sé, por eso hay que practicarlo. ¿Sí? Esto no es dejarlo así nomás. Esto es agarrarlo y, bueno, ponérselo a rever todo lo que yo di. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer. Que sería lo que tendrían que hacer si van a clase. Agarrar la carpetita y empezar a mirar a ver qué es lo que dio este nabo. ¿Sí? Mirar y decir, bueno, dio esto, a ver cómo se hacía. Se hacía así y listo. Ya está. ¿Sí? Es lo mínimo que tienen que hacer. ¿Ok? Lo más complicado que van a tener va a ser, por ejemplo, les tiro un ejemplo. Calcular el trabajo de todo esto. De esto de acá adentro. ¿Sí? Pero eso se los tengo que explicar. A eso estoy hablando de difícil, ¿eh? A eso, y es más, lo que les voy a dar
en el primer video que grabe, es por ejemplo un ejercicio que ustedes calculen esto, un trabajo de ese estilo, en una transformación de ese estilo. Ahí estoy mezclando isobárico con isotérmico, con isocórico, presión constante, volumen constante. O sea que van a tener que calcular dos trabajos, dos calores, y se calcularán delta U, o por ahí les doy el valor de delta U. ¿Entendés? A eso voy complicado. Lo más complicado es esto, un ciclo. Y después vemos el segundo principio de la termodinámica que tiene que ver con entropía. ¿Está? Que eso lo voy a tratar de hacer lo más simple posible porque ustedes lo van a ver en termoquímica también aplicado a otras cosas. ¿Sí? Va a tener otro significado. ¿Está? O sea, yo hago mucho hincapié en este principio. Y en el segundo principio bajo un poco el cambio, hacemos cálculos simples, no les hago hacer un cálculo de entropía de un ciclo porque eso es complicadísimo para ustedes ahora y para el que siga en medicina el año que viene lo va a tener que calcular. ¿Por qué? Porque lo tienen biofísica. Así que si hay algún interesado por medicina el año que viene, sepa que esto lo va a tener que ver. Es una unidad del CBC. ¿Está? Bueno, jóvenes, hasta acá nada más. Nos vemos dentro de Un abrazo, 15 días. Néstor. 15 Bueno, días Néstor. y estén atentos a todos los videos que voy a Suerte. mandar y a todas las cosas. Un beso Nos vemos, grande. Néstor. Dale, Néstor. Dale, cuídate, Nos vemos, Por- suerte.